Noti. Marcando el rumbo. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre el tema de la judicialización de la política. Y para ello voy a hablar un poco de la corrupción y de la prisión de expresidentes de América Latina. Sobre todo de la maldición de los expresidentes peruanos, desde Alan García hasta Pedro Castillo. Porque recientemente pues recibimos precisamente la condena de 20 años al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Y quiero hablar sobre esos temas y de la larga lista que tiene precisamente Perú de expresidentes que han sido llevados a la justicia. Perú definitivamente es el país con un mayor número de expresidentes juzgados y condenados. Alberto Fujimori, que ya murió, que llevó las riendas del país desde el año 1990 hasta el 2000, fue extraditado por Chile en septiembre del 2007. Fue encarcelado y condenado a una pena de 6 años en el 2007 y a otros 3 en el 2009, la mayor de ellas de 25 años, como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Diller. La investigación por soborno que la constructora brasileña Odebrecht pagó no solamente a él, sino que hay varios presidentes que están en entorno de Odebrecht, a varios presidentes latinoamericanos, llevó, por ejemplo, a la justicia a 2 exmandatarios peruanos, tanto a Ollanta Humala, que fue presidente 2011-2016, como a su sucesor Pedro Pablo Kuczynski, que fue 2016-2018. Ollanta fue recluido junto a su esposa, si ustedes se recuerdan, Nadine Heredia, de manera preventiva en el 2017, y Kuczynski fue condenado a 3 años de prisión preventiva por su vinculación con el caso de Odebrecht en el 2019. Además, Alejandro Toledo, ya le dije que fue condenado, y Alan García, que presidió el país en 2 ocasiones, 85-90 y 2006-2011, se quitó la vida precisamente el 7 de abril del 2019 cuando iba a ser detenido en el marco del caso de Odebrecht. Centroamérica es la región con más condenados. 9 presidentes de El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua se han sentado en el banquillo de los acusados y han escuchado veredictos en su contra. Alfonso Portillo, encarcelado en los Estados Unidos, Álvaro Colón, detenido y encarcelado en el 2018 por su presunta relación en el caso de fraude y malversación, y Otto Pérez Molina, en el 2012-2015, condenado a 16 años de prisión en el 2022 por asociación ilícita y fraude aduanero, son los presidentes de Guatemala, juzgados y condenados. De la presidencia a los tribunales pasaron los salvadoreños, en El Salvador, Francisco Flores, en el 99-2004, que fue trasladado a una prisión policial en el 2014 y posteriormente arrestado y acusado de varias enriquecimiento ilícito, y Antonio Saca, que fue presidente 2004-2009, enviado a prisión en enero del 2017 por su relación con un caso también de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero y malversación del presupuesto público. En Panamá, Manuel Antonio Noriega, militar y hombre fuerte entre el 1983 y 89, falleció en la cárcel en el 2017 cuando cumplía prisión tras estar encarcelado 17 años en Estados Unidos y luego en Francia. El otro mandatario panameño que también pasó por la cárcel fue Ricardo Martinelli, 2009-2014. De hecho, no pudo ser candidato presidencial ahora porque también en Panamá fue condenado. Relacionado también con el tema de Odebrecht. La lista de expresidentes centroamericanos la completa el hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, que fue presidente 2014-2022 y fue extraditado en el 22 a Estados Unidos para enfrentar a cargos de sobornos de narcotraficantes por fraude electoral. Y Arnaldo Alemán, que presidió Nicaragua entre el 1997 y el 2002, en diciembre del 2003 fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos. También 2 exmandatarios ecuatorianos han sido juzgados y condenados, Abdalá Bucaram y Rafael Correa. Abdalá Bucaram fue presidente entre el 96 y el 97, año en el que fue destituido por el Parlamento por incapacidad mental.
procesado por corrupción, difamación y estafa del Estado. En el 98 fue condenado a 4 años de prisión por injurias calumniosas a 2 políticos rivales. Y por su parte, Rafael Correa, 2007-2017, fue condenado en abril del 2020 a 8 años de prisión e inhabilitación política por un delito de cohecho en el caso de sobornos. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en el 74, 79, 89, 93, ingresó en prisión en el 94 y fue condenado a 2 años y 4 meses. Lo histórico que le pasó a Lula da Silva, que hoy es presidente de Brasil, pues también hubo justicia, tuvo problemas ante la justicia y fue condenado a 9 y 12 años por delitos de corrupción relacionados con la petrolera Petrobras. También otro destacado caso fue con la justicia, el de Álvaro Uribe en Colombia. En agosto del 2020, la Corte Suprema de Justicia colombiana condenó su detención domiciliaria dentro de su país. Y por supuesto, Yane Áñez, expresidenta interina de Bolivia, en el 2019 fue detenida en marzo del 2021 acusada de sedición y terrorismo en relación a los incidentes que pasaron en el 2019 a la salida de Evo Morales, y ingresó en prisión en La Paz. Finalmente, en Argentina, el expresidente Carlos Menem, que fue presidente en el 1989-1999, fue procesado en el 2001 como presunto jefe y sometido a arrestos domiciliarios durante 5 meses. En el 2013 fue condenado a 7 años por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Cristina Fernández es presidenta argentina en 2 mandatos y actualmente fue también condenada a 6 años de prisión e inhabilitada a perpetuidad por las irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos de la kirchnerista. Le hago este recuento histórico de lo que está pasando con el tema de la corrupción, pero sobre todo de la judicialización de la política, porque quiero hacer un ojo en República Dominicana con este tema. Aquí los casos de corrupción han llegado a ser una herramienta que el partido de gobierno utiliza para desacreditar otro partido, para desacreditar a ciertos dirigentes políticos, pero que luego no hay elementos probatorios que los tribunales digan o condenen a los acusados, a los presuntos acusados. Y esto, lo que está pasando en América Latina ya desde hace muchos años, también lo llamo a la reflexión de la clase política dominicana, que pasan cada 4 años por el gobierno y cada 4 años tenemos un nuevo grupo de ricos dominicanos que con el erario público construyen fortunas, se enriquecen y pasan sin pena ni sin gloria ante los tribunales de la República. ¿Por qué? Porque aquí todo se valida, todo se permite. Y reitero, los casos que han pasado del pasado gobierno a los tribunales y que se han acusado de corrupción, pues han quedado un poco en el aire. Entonces, para los gobernantes actuales hay que mirarse en el espejo de lo que ha pasado en otros países y entender que aquí ya tuvimos un presidente que fue la justicia, que fue Salvador Jorge Blanco, y que estuvo sentado también en el banquillo de los acusados. Y que aquí hay funcionarios, no solamente del gobierno pasado, sino también de otros gobiernos, que también han tenido que ir a rendir cuenta a los tribunales de la República. El sistema de justicia hay que fortalecerlo. Pero una cosa es fortalecer el sistema de justicia para personas, no importa la calidad de esta, el ejercicio político o empresarial que hagan, si usted comete un delito, tiene que ir a justicia. Y otra cosa es politizar el ejercicio judicial, judicializar la política, hacer de la justicia una herramienta para hacer campaña electoral, para decir aquellos son los corruptos y yo no. Entonces, esta historia que está viviendo América Latina, esta historia que ha pasado de varios presidentes, y siendo precisamente Perú el país donde más expresidentes han ido a la justicia, es un espejo también para que reflexionemos de cómo políticos en el ejercicio del poder debemos de comportarnos ante el manejo del erario público. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Buenos días, mi amor. Dios le bendiga. Buenos días. Dios le bendiga. Oye, es que este país ha sido masoquista, maltratado por los políticos, y ellos se amarran todito con una misma cuerda para no caer preso. Yo recuerdo que Hipólito Mejía dijo que aquí ningún presidente podía caer preso, y yo digo, la justicia es independiente.
Y todos aquellos culpables que nos han hecho a nosotros y han saqueado a este país todito, porque no ha sido uno solo ni este solo, son toditos desde la era de Trujillo, han saqueado este país y no pagan, ninguno pagan la consecuencia. Y muy bien hecho por ustedes, lo apoyo 1000 por 1000, eso que están denunciando, porque aquí la justicia no debe tener la cara para atrás, la justicia debe ser un referente en este país. Debe haber un día que venga un presidente que sí que haga caer a los otros presidentes, porque no es posible que a nosotros nos estén saqueando día tras día, como este señor que ha cogido 42 mil millones de dólares para endeudar nuestro país. Ya quería una reforma para pagar con la cotilla de nosotros el dinero que ellos han saqueado, pensionando gente y haciéndole lo que le da la gana con el dinero de nosotros, y un pueblo desbaratado como Sabana la Neuría, que vino este gobierno hace 3 años y no ha podido hacerle una calle. Por Dios, que caigan presos un día, que haya una justicia que independiente, que agarre presos a todos estos delincuentes que han pasado por ahí llevándose el erario público. Muchas gracias. Bueno, miren, en Perú, increíble, el expresidente Francisco Sagasti, que fue presidente del noviembre del 2020 a julio de 2021, ostenta el extraño honor de ser el único expresidente peruano que está vivo y que no ha acabado encarcelado o procesado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Así como aquí, cuando un funcionario actúa bien, lo aplauden y lo felicitan porque están acostumbrados a que los funcionarios no cumplan con su deber, en Perú es el único expresidente vivo que puede decir que, aunque fuera un corto periodo su mandato, pues salió bien visto, valorado. ¿Por qué? Porque aún su brevedad no tuvo ningún tropiezo en el manejo de lo público, y eso nos dice que no todo está perdido también, que hay personas que llegan a la gobernanza con su visión bien clara de que están administrando los recursos del Estado y que ese recurso es para invertirse en políticas públicas que generen bienestar a la nación, al Estado, a la gente. No, y no solamente eso, Yané, el tema de la independencia del Ministerio Público, porque perfecto, pero aquí se habla de eso y la práctica nos dice otra cosa. Nos dice lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se está politizando judicializando la política. Entonces, en ese sentido es porque se deja manipular también. El Ministerio Público no es tan independiente como nos quieren dejar ver. No es. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó, marcando el